La generación del 27 y las vanguardias del siglo XX mantuvieron una estrecha relación que influenció profundamente a la poesía de la época. En este trabajo exploraremos cómo la generación del 27 y las vanguardias se relacionaron y cuáles fueron los motivos que llevaron a esta unión y qué impacto tuvo sobre la renovación de la poesía. Vamos a presentar las vanguardias más importantes de esta época y exponer los aspectos que influenciaron en la generación del 27. El futurismo fue una de las corrientes vanguardistas que más influenció a la generación del 27, especialmente en lo que respecta a la renovación estética y temática de la poesía. Los poetas del 27 se sintieron atraídos por la celebración de la modernidad y la tecnología que proponía el futurismo, y buscaron aplicar estos principios a su poesía. Los poetas del 27 se sintieron atraídos por la idea de que la poesía debía estar en sintonía con los tiempos modernos y los avances tecnológicos, y buscaron nuevas formas de expresión poética que reflejaran esta visión. El futurismo se interesó por la exaltación de la velocidad y el movimiento, y los poetas del 27 buscaron expresar la sensación de velocidad y movimiento en su poesía. Adoptaron técnicas como el uso de imágenes dinámicas y la eliminación de elementos narrativos tradicionales, para poder crear poemas que reflejaran esta visión. Los poetas del 27 adoptaron en sus obras poéticas técnicas como el uso de palabras inventadas, la ruptura de la síntesis y el uso de palabras para crear obras poéticas innovadoras y experimentales que reflejan la visión futurista. El principal autor fue Filippo Tommaso. El cubismo. El cubismo influenció en gran parte a las obras de los autores en estos tres elementos. En la renovación estética, los poetas del 27 adoptaron los siguientes elementos del cubismo: la ruptura con la métrica tradicional y el verso libre, la incorporación de elementos cotidianos populares en la poesía y la importancia de la objetividad y la precisión en la expresión poética. La influencia del cubismo en la poesía del 27 también se manifestó en la experimentación con la forma y el lenguaje. Los poetas del 27 buscaron explorar nuevas formas de expresión poética, que incluyeron la utilización de técnicas de collage y montaje en la composición de los poemas, la experimentación gráfico de los versos y el uso de los neologismos y otros recursos. El cubismo influyó en la importancia que se le dio a la imagen visual en la poesía del 27. Los poetas buscaron integrar la imagen visual en sus obras con el fin de ampliar y enriquecer su capacidad de comunicación. Algunas de las estrategias utilizadas en este sentido incluyeron imágenes visuales en la composición de los poemas, descripción detallada de imágenes visuales, creando efectos poéticos, y la combinación entre la imagen visual y elementos como la música o el ritmo, para crear una experiencia poética más compleja. Y los autores que más destacaron fue Pablo Picasso y George Branque. El dadaísmo. Los poetas del 27 se sintieron atraídos por el rechazo a las convenciones sociales y artísticas que proponía el dadaísmo y buscaban aplicar estos principios y dotarlos a un enfoque similar en su trabajo poético. En este sentido, los poetas del 27 buscaron romper con las normas y las expectativas de la poesía tradicional y explorar nuevas formas de expresión poéticas que incluyeran el rechazo de las convenciones sociales. El dadaísmo se interesó por la exploración del absurdo y la ironía en el arte. En esta exploración también influyó en la poesía del 27. Utilizaron la ironía y el absurdo para socavar las convenciones de la poesía tradicional y para explorar nuevas formas de comunicación poética que desafiaban las expectativas y las normas sociales. La influencia del dadaísmo también se manifestó en la importancia que se le dio a la experimentación y la improvisación en la poesía del 27. Los poetas buscaron explorar nuevas formas de expresión poética a través de la experimentación y la improvisación, adoptando técnicas como la escritura automática y la yuxtaposición de imágenes para crear obras poéticas innovadoras y sorprendentes. No se le destaca un autor como tal, pero el más importante fue Tristan Tzar. El surrealismo. El surrealismo fue otra de las corrientes vanguardistas que influenció a la generación del 27, especialmente en la poesía, donde se pueden encontrar varios elementos que evidencian esa influencia. Los poetas se sintieron atraídos por la libertad creativa y la búsqueda del inconsciente que proponía el surrealismo.
y buscaron aplicar estos principios a la poesía. El surrealismo se caracterizó por la libertad de la mente y la ruptura con la lógica tradicional, lo que llevó a los poetas a adoptar un enfoque similar en sus poesías. Buscaron liberarse de las convenciones y las normas tradicionales de la poesía y explorar nuevas formas de expresión poética, que incluyeron la libertad creativa y la experimentación con el lenguaje. El surrealismo se interesó por la explicación del mundo del inconsciente y los sueños. Los poetas exploraron el mundo del inconsciente dejando fluir libremente sus ideas y asociaciones que surgen en la mente. Los poetas del 27 exploraron nuevas formas de expresión poética que desafiaban la lógica y la sintaxis tradicional del lenguaje, y a menudo se acercaban al absurdo y la contradicción. Uno de los autores más destacados fue André Breton. A continuación, pasamos a los movimientos vanguardistas que surgieron en España. El ultraísmo fue un movimiento literario en España a principios del siglo XX, que buscó la renovación formal de la poesía y la literatura. Una de las principales características del ultraísmo fue el uso del lenguaje formal e innovador y vanguardista, que rompió con las formas literarias tradicionales. Los ultraístas utilizaron la metáfora, la imagen y el símbolo como herramientas expresivas y experimentaron con la disposición tipográfica de los versos. Los autores más representativos del ultraísmo fueron Guillermo de Torre. El creacionismo. El creacionismo es una corriente literaria que busca la creación pura y libre, desligada de cualquier influencia exterior. Los creacionistas rechazan la imitación de la realidad y experimentan con técnicas formales innovadoras para crear un lenguaje poético original. El autor más destacado de esta vanguardia es Vicente Huidobro. Bien, ahora vamos a pasar al contexto histórico por el cual surgieron la relación entre las vanguardias y la generación del 27. El contexto histórico en el que surgió la generación del 27 estuvo marcado por intensos cambios poéticos y culturales después de la Primera Guerra Mundial y la pérdida de las colonias por parte de potencias europeas. Este momento de desilusión y desencanto generó una búsqueda de renovación en la poesía alemana, que se expandió rápidamente por toda Europa. La generación del 27 se convirtió en un movimiento poético que buscaba experimentar, innovar y reflejar la complejidad del mundo y la sociedad de su tiempo. Pasamos a los motivos. Esta generación buscaba una poesía renovadora y original que reflejara la complejidad del mundo y la sociedad de su tiempo. Es entonces donde encontramos en las vanguardias del siglo XX nuevos recursos estéticos, temáticos y simbólicos que permitían una mayor libertad creativa y una exploración más profunda de la realidad. Esta relación se basó en la reacción frente a la tradición y el conservadurismo en la poesía española de la época. Uno de los autores más importantes fue Federico García Lorca, de la generación del 27 en España. Destacó por su innovación y creatividad, adoptando técnicas y recursos estéticos propios de las vanguardias, como en el surrealismo, y elementos de la tradición popular andaluza. Además de su obra poética, su trabajo como dramaturgo y activista cultural lo convierte en una figura destacada de la cultura española del siglo XX. En resumen, su contribución a la renovación y modernización de la poesía y el teatro españoles lo convierte en una referencia imprescindible en la cultura española y universal. En la influencia de las vanguardias literarias del siglo XX tuvieron una gran influencia en la generación del 27 también. Esta generación de poetas rechazaba los modelos tradicionales y se inspiraba en los movimientos de vanguardia para crear una poesía única y original. La actitud vanguardista, caracterizada por el rechazo de lo convencional y la experimentación formal, fue la de los poetas de la generación del 27, quienes buscaron renovar la poesía española a través de la creación de un lenguaje poético innovador. La influencia de las vanguardias literarias fue clave para la creación de una poesía renovadora y vanguardista en España. La generación del 27 tuvo como objetivo principal la renovación de la poesía, buscando experimentar con nuevas formas y recursos para plasmar su visión del mundo.
En su afán por innovar, adoptaron aspectos vanguardistas, que influenciaron su poesía y la hicieron única. Como resultado, la poesía de la generación del 27 rompió con los modelos tradicionales, abriendo camino a nuevas corrientes literarias y marcando un antes y un después en la literatura española. Bien, ahora pasamos a los autores que más usaron las vanguardias en sus obras y que más importancia se le adjudican. El primero es Lorca, poeta en Nueva York. Vicente Alexandre con La destrucción o el amor. Luis Cernuda con Los placeres prohibidos. Y por último, Damaso Alonso con Hijos de la ira. Vale, por último tenemos una curiosidad que es una fotografía en la que aparecen Federico García Lorca y Salvador Dalí, abrazados en una imagen icónica de la relación entre estos dos artistas. La foto se tomó en Cadaqués en 1927, durante una vista de Lorca a Dalí. A pesar de que la imagen fue más tarde identificada como un montaje, sigue siendo un testimonio importante de la amistad y colaboración entre dos de los artistas más importantes de la época. Esta foto ha sido objeto de muchas controversias y ha llegado diferentes interpretaciones. Algunos ven en ella una evidencia de la relación romántica entre Lorca y Dalí, mientras que otros la ven como una simple muestra de afecto entre los dos amigos cercanos. En cualquier caso, esta imagen sigue siendo un testimonio de la amistad y colaboración entre dos de los artistas más importantes de la época y de la influencia de las vanguardias en la relación artística de la generación del 27. Este ha sido nuestro trabajo de la relación de las vanguardias con la generación del 27.